cátedra la hemos convocado con el objetivo de analizar y reflexionar la situación de crisis que se vive en el país, una crisis que es institucional, y con el deseo de que podamos propiciar un mayor conocimiento de la misma y de las distintas posturas. Para esta ocasión hemos invitado a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, a quien agradecemos su disposición para acompañarnos esta tarde. El magistrado Néstor Castaneda se excusó de participar por compromisos adquiridos con anterioridad y de veras que lamentamos su ausencia. Y con ello termino para dar paso a los magistrados para que nos presenten su trabajo, su punto de vista ante esta realidad y pues nos den elementos para que cada uno de nosotros podamos hacer nuestro propio juicio. Pero en nuestro sistema constitucional existen lo que se llaman los órganos fundamentales del Estado. El órgano ejecutivo y el órgano judicial. Cada uno de estos órganos tiene sus propias funciones. Y aun cuando la Constitución establece separación de poderes, eso no excluye que debe haber colaboración entre los diferentes órganos. Lo que no se acepta es una intervención, y perdónenme la expresión un poco dura, intervención descarada en las cuestiones internas de otro órgano. Pues les decía que cada órgano pues tiene sus propias funciones. A nosotros nos ha acusado de legislar, lo cual no es cierto. Nosotros no les decimos ni les redactamos a los diputados la forma en que ellos pues emiten sus leyes. Es más, esta posición que he oído de parte de algunos diputados resulta a veces hasta un poco absurdo por lo siguiente. Fíjense que se están quejando por un lado de que nosotros estamos queriendo legislar, pero por otra parte yo he recibido cartas de la Asamblea donde nos piden colaboración para elaboración de ley. Entonces, ¿en qué estamos pues? O estamos legislando o lo que hacemos es colaborar con ello en ciertas situaciones especiales que se pudieran presentar. Eso realmente no tiene absolutamente ninguna base y quiero dejarlo bien claro, nosotros sabemos que no somos legisladores, ni tampoco somos titulares del órgano ejecutivo. No somos ni siquiera un órgano de Estado, somos parte del órgano judicial. Aquí se ha querido magnificar esto hablando de conflicto de poderes. No es cierto. No es cierto que haya conflicto de poderes, pues lo que hay es una intromisión de otros órganos en el órgano judicial. Ya aquí el rector hacía referencia al famoso decreto 743, aprobado por la Asamblea Legislativa y por supuesto que entra en vigencia de manera inmediata con la complicidad del órgano ejecutivo. Y quiero decirlo así de claro, porque creo que sí fue un caso de complicidad. Me parece a mí que fue algo ya previamente concertado, porque por lo menos en el tiempo que yo tengo de vida, nunca había visto que en 6, 7 horas estuviera vigente un decreto legislativo. Entonces, me parece que tal vez tenemos visiones diferentes, pero nosotros, insisto, siempre hemos hablado de que vamos a ser y somos independientes durante el tiempo que nos toque estar ahí. Por supuesto, en esta, yo no lo quiero calificar de conflicto, esta diferencia de conceptos y de opiniones, han habido amenazas de todo tipo. Quiero decirles con mucha tranquilidad que esas amenazas no nos asustan. Vamos a continuar en la misma situación. Les decía, vamos a continuar en la misma situación y con la misma actitud que hemos tenido desde el primer día que tomamos posesión de las magistraturas que ahora estamos realizando. Se dice también que tenemos una agenda política. Es otra de las grandes falacias que se le están tratando de vender a todo el país, porque los casos que resolvemos no los escogemos nosotros.
Lo escogen los ciudadanos cuando van a alegar sus derechos que han sido violados por algún órgano de Estado o cuando en procesos de inconstitucionalidad la gente considera que las leyes que ha sacado la Asamblea y que han sido sancionadas por el Ejecutivo violan alguna parte de la Constitución. De modo que no somos nosotros los que establecemos qué casos vamos a conocer. Llegamos, como les decía, en el año 2009 y nos encontramos con bastante mora. Hemos tratado de sacar la mora hasta donde nos ha sido posible sin desatender los casos nuevos que van llegando. Eso lo estamos haciendo. También nosotros creemos que un tribunal constitucional debe tener transparencia. Nosotros ya en varias veces hemos hecho rendición de cuentas de la cantidad de procesos que nos entran, la cantidad de procesos que encontramos y cuál es la situación en el momento que hemos hecho la rendición de cuentas. En la sala no existe nada oculto. Todo, pues, el que quiere consultar cualquier proceso, sea de habeas corpus, inconstitucionalidad o amparo, pues ahí está en la vista. Nada más tienen que ir a la secretaría de la sala y se los mostrarán. Pero estas cosas, como les decía, este actuar nuestro ha sido mal entendido. Mal entendido porque yo personalmente pienso que se ha estado acostumbrado durante muchos años, pero muchísimos años, a una cosa diferente de lo que en este momento está sucediendo. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre nuestros antecesores, simplemente quiero decirles, somos diferentes. Y tenemos como nuestra actividad y como la guía, digamos, que de algún modo seguimos, en primer lugar, terminar con esa mora, hacer las cosas correctamente de acuerdo a lo que la Constitución nos establece. Pero veamos cuál es la función de la Sala de lo Constitucional. Pues vean, de acuerdo con nuestra Constitución, hay dos tipos de controles constitucionales. El control difuso, que lo tienen todos los tribunales, desde el más humilde juez de paz hasta el más encumbrado tribunal, y lo que se llama control concentrado, que es el que ejerce la Sala de lo Constitucional. ¿Y cómo ejercemos este control? Pues los ciudadanos son los que presentan los casos de habeas corpus cuando cree que su libertad ha sido indebidamente restringida por algún órgano o algún funcionario estatal. Los procesos de amparos cuando el ciudadano cree que mediante algún tipo de resolución se le han violado los derechos que la Constitución le garantiza y por supuesto presenta su demanda, argumenta por qué entiende que se le han violado sus derechos. Los procesos de inconstitucionalidades, que se trata generalmente de normas de carácter general. En este tipo de procesos de inconstitucionalidad, casi siempre la demandada es la Asamblea Legislativa, porque es por excelencia el órgano que legisla. Pero también pueden haber procesos de inconstitucionalidad para actos del Ejecutivo, como son, por ejemplo, los reglamentos, porque a través de un reglamento también pueden estar violando disposiciones constitucionales. Además, nuestra Constitución nos da facultades de conocer entre los problemas que se pudieran presentar entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en los casos de vetos, por ejemplo, a cualquier tipo de legislación. Y también nos da facultades de conocer aquellos casos de pérdida o suspensión de los derechos de ciudadanos. He de decirles que hasta este momento, o por lo menos viendo hacia más atrás, no conozco ningún caso en que se haya tenido que resolver diferendos entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Tampoco conozco, no sé si lo habrá, ningún caso donde se discuta lo relativo a la pérdida o suspensión de los derechos del ciudadano. Pero estos, pues, son las atribuciones que tiene la Sala. Y mediante eso, pues, estamos ejercitando el control constitucional. Quiero decirles que también nosotros comprendemos que no a todo el mundo le tienen que gustar nuestras sentencias, si eso es lo normal. Es lo normal no solo en procesos constitucionales, sino en cualquier proceso.
siempre hay una parte que sale victoriosa y otra parte que normalmente sale perdiendo, pues, el litigio en que se ha metido. De modo que desde mi punto de vista no veo que haya ese tan grande conflicto de poderes que se ha querido vender al público. Lo que hay es simple y sencillamente un tribunal constitucional que ha pronunciado su sentencia y que por parte de otros órganos hay resistencia a cumplirla. Pero si vamos a estar en un Estado de Derecho, la sentencia de la Sala tendrá que cumplirse, le guste o no le guste a quien quiera que sea. Y en esto, pues, incluyo a los demás órganos del Estado. Nosotros, como sabe lo constitucional, estamos haciendo, creemos nosotros, lo correcto. No estamos defendiendo intereses políticos de nadie. Así como ha habido sentencias que tal vez no favorecen a un partido, también hay otras que favorecen a algún partido o que perjudican a otro partido. Quiero repetirles, la agenda que nosotros manejamos no es agenda elaborada por nosotros. No estamos, se dice aquí, que estos están con la derecha. ¿Cuál derecha, señores? Si es la Constitución la que estamos aplicando, a menos que crean que la Constitución es una Constitución de derecha. Eso pues ya será consideraciones que harán los políticos. Y nosotros también estamos también por la austeridad en el manejo de los fondos públicos. No hemos llegado allí a despilfarrar los dineros que son de todos, y en eso sí hemos sido bastante cuidadosos. Pues tenemos aquí la austeridad, digamos, en su mayor expresión. Hay cosas que se hacían que ya no las hacemos, y eso incluso ha llevado a ciertos problemas al interior de la Corte misma. No quisiera terminar esto sin decirles que estamos, pues, en ese afán de ser, pues, la mayor austeridad posible, compromisos de superar la mora, compromisos también que se nos está haciendo muy difícil, por ejemplo, de una depuración judicial. Porque yo quiero ser bien claro en esto. ¿Que hay corrupción en algunos tribunales? Sí, lo sabemos. Eso, estamos conscientes de que hay corrupción en los tribunales. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos la prueba. Y no podemos, sin prueba de ningún tipo, tomar una decisión. Y también sé que esto va a causar algún malestar, pero lo quiero decir. No hemos encontrado receptividad en Corte Plena para sancionar los jueces que deben ser sancionados. Hará 3, 4 semanas sancionamos a 2 jueces. Una porque mantuvo detenido a una persona más allá de la condena a que había sido, y otra porque estaba sustrayendo de alguna manera cuotas alimenticias que llegaban a depositar padres de familia. Entonces, esas cosas no las podemos soportar, pero casi fue una casualidad. Y como ya me pusieron tarjeta roja, le paso la palabra aquí al compañero. Todos los poderes u órganos del Estado somos limitados. Tenemos nuestras atribuciones y competencias que son predeterminadas por la Constitución, por las leyes, y que por tanto no hay ningún órgano o poder soberano, absoluto, ni siquiera hay jerarquía entre órganos. Es coloquial en nuestro país hablar de la Asamblea como primer órgano del Estado, pero no hay ningún fundamento en la Constitución para decir que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado. Es el órgano donde mejor se reflejan los principios democráticos en términos de representatividad, en términos de pluralismo, debate, pero no hay una jerarquía de órganos. Por supuesto, tampoco hay un fundamento constitucional para hablar de padre de la patria. Les puedo asegurar que no hay ningún artículo de la Constitución. Les puedo asegurar que no hay ningún artículo de la Constitución que hable de padres de la patria. Pueden dejar de usar esa expresión y no van a violar la Constitución, no se preocupen. Quiero decir que en estos casi 2 años de trabajo en la Sala de lo Constitucional, ya lo ha dicho el presidente, no tenemos una agenda, no pretendemos, no nos dejaríamos, yo creo que hemos dado suficientes muestras en el país de que no nos dejaríamos convertir en una base electoral para un partido o para un determinado sector. Y no tenemos una agenda en el sentido que pretendamos
que gane o que pierda tal o cual partido en las próximas elecciones legislativas o en las próximas elecciones presidenciales. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo, a mí realmente me da igual como juez constitucional, como ciudadano tengo mi propia opinión y voy y ejerzo mis derechos constitucionales y voto, pero no tengo derecho siquiera como juez constitucional a determinar voy a ayudarle a este partido, voy a perjudicar a este otro partido. Pero si no tenemos una agenda electoral o partidaria, sí que tenemos algunas ideas directrices de lo que pretendemos realizar con nuestra actuación. Ya lo ha mencionado el presidente, que los casos que resolvemos no los escogemos nosotros, sino los ciudadanos que presentan sus respectivas demandas, y nosotros hemos querido, como una idea central de nuestra actuación, cumplir con el mandato constitucional de administrar pronta y cumplida justicia constitucional en el caso de la Sala. Y he de decir que lo que nos encontramos hace 2 años es casi 1000 casos, de los cuales 599 eran casos que estaban entre el año 1999 y el año 2008, es decir, lo que podemos calificar como mora. De 959 casos, 599 casos de mora, en un rango que comprendía 10 años, desde 1999 hasta 2009. Hemos atacado la mora intentando resolver los casos que, de preferencia en su orden cronológico de ingreso. En nuestras cuentas, al 23 de diciembre de 2010, que fue el último día hábil del año pasado, esa cantidad de 599 casos lo habíamos reducido a 435. Y en el informe de Secretaría que se nos entregó recién a principios de esta semana, de ese total de casos, ya no entre 99, sino entre 2002 y 2009, hay únicamente 254 casos que consideramos como mora. Están pendientes de resolver 342 casos de 2010 y 528 casos de 2011, que no los consideramos mora. Podemos decir que 1 año y medio de retraso en algún proceso constitucional, que no sea habeas corpus, podemos decir que no es para festejar, pero no lo consideramos mora. Consideramos mora los casos que tenemos todavía. Al 30 de junio de este año, entre 2002 y 2009, 254 casos que todavía no han obtenido una resolución del tribunal. Eso estamos intentando reducir. Entre estos casos de mora que nos encontramos, les diré que no es una gran cantidad de temas electorales. En realidad, casos antiguos electorales nos encontramos una demanda de 2008 sobre el tema de listas incompletas en el Código Electoral. El decreto que se denominó de salvataje de partidos, que se pronunció en enero de 2005, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que estaban para el periodo 2009-2014, en que se le había asignado un propietario y un suplente a partidos que no compitieron en las elecciones presidenciales del año 2009, nos pareció para el tribunal en clara contravención al artículo 208 de la Constitución, y el tema de los recursos electorales, que si los recursos electorales solo puede pedir los partidos, el fiscal general o cualquier ciudadano, y el que todavía no está resuelto de la posible inconstitucionalidad, dice el demandante, del sistema de cocientes y residuos en la lógica del sistema de representación proporcional que da el artículo 79 de la Constitución. Una demanda nueva que se presentó a finales de 2009 y que la resolvimos en julio del año pasado es la demanda del ciudadano Félix Ulloa sobre este tema de listas desbloqueadas y candidaturas no partidarias. También la sentencia que ha mencionado el presidente sobre la transferencia de partidas en el presupuesto. Si el año pasado emitimos pronunciamiento en 1.220 casos, es decir, el 120% de los casos que habían entrado en el año 2010, ¿por qué únicamente estas 5 sentencias en materia electoral son las que han generado esta situación de tensionamiento, de crisis? Es evidente, yo creo que no se necesita ser un doctor en ciencia política para entender que estas sentencias han tocado lo que para algunos se consideraban aspectos medulares en la configuración del sistema político electoral en El Salvador. El trabajo de la Sala lo hemos orientado en la dinámica de resolver la mora, de garantizar
las reglas del juego, el respeto a las reglas del juego. Entre todas las sentencias que hemos pronunciado, hemos dicho, por ejemplo, no en materia electoral, que la Constitución prohíbe dispensar las deudas a favor del fisco y que el perdón de las multas de tránsito es contrario al 232 de la Constitución. Y yo le encuentro un parecido a esta sentencia con la de salvataje de partidos. En ambos casos hay un denominador común, el respeto a las reglas del juego, que buena falta nos ha hecho en el país. Un serio problema de institucionalidad, de respeto a las reglas del juego, a las normas preestablecidas, sobre todo o muy frecuentemente por el mismo órgano que produce la ley. Entonces, que es el que se controla con los procesos de inconstitucionalidad. Últimamente, y con esto concluyo, la reforma que se produjo con el decreto 743 de 2011, aprobado, sancionado, promulgado y publicado todo en 7 horas el 2 de junio de este año, establecía una unanimidad para las sentencias de inconstitucionalidad. Y lo que hemos hecho es el uso de lo que nos parece una facultad de todos los tribunales, incluida también la sala, la facultad de inaplicar, justamente a una ley que es relevante para decidir en este caso, que es la Ley Orgánica Judicial, en lo que se refiere a las reglas sobre mayorías para emitir este tipo de sentencias. Y ante la negativa del director del Diario Oficial por órdenes superiores de publicar la sentencia en el Diario Oficial, hemos dado cumplimiento al artículo 11 de mandarlo a publicar en un periódico particular. Por eso creo que tienen razón quienes dicen, yo también lo pienso, que no hay en este momento una situación de amarre, de inoperancia de la Sala de lo Constitucional. Incluso en el caso de las sentencias de inconstitucionalidad para las que se exigía esta mayoría, hemos declarado inaplicable el 743 y hemos encontrado formas previstas en la ley para dar cumplimiento a la publicidad de nuestras sentencias. Y no porque pensemos que la validez de nuestras sentencias depende de la publicación. Creemos que la sentencia nuestra tiene validez desde su fecha, pero para efectos de conocimiento público se tiene que publicar, lo ordena la ley. Es decir, es cierto que se ha ejercido una justicia constitucional que ha tocado una cantidad de temas. Creo que Sidney va a hacer referencia a la cantidad de temas que hemos tocado en la jurisprudencia. No hemos sido una sala de lo electoral, sino una sala de lo constitucional con toda la amplitud que tiene la materia. Y yo diría que en este momento tampoco se da una situación de amarre, de inoperancia, de entrampamiento de la sala de lo constitucional. Seguimos trabajando, haciendo nuestro trabajo, que es a lo que nos comprometimos cuando juramos el cargo y prometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo de que la Sala de lo Constitucional, sus magistrados, no se ha arrepentido de ninguna de las sentencias que hemos pronunciado. Quiero hacer un breve recuento de las actuaciones de otros órganos del Estado y recordar también los comportamientos de otras instituciones en otras épocas. La aprobación de leyes sin consultas e incluso sin deliberaciones en la Asamblea Legislativa, los acuerdos de reformas constitucionales patrocinadas por casi todos los partidos políticos basados en una información extraoficial a medianoche y con urgencia, el arrebatamiento de los derechos políticos de un sector importante de los ciudadanos por medio de la limitación al ejercicio de los mismos, las decisiones impuestas a los demás órganos por parte de anteriores presidentes del órgano ejecutivo y la tradicional subordinación que hemos tenido en la Corte Suprema de Justicia y las anteriores salas de lo constitucional han creado en las últimas 2 décadas una verdadera perversión estatal y fomentado el desprecio a la Constitución y a las leyes. Se ha fortalecido la corrupción en todos los niveles y se ha enseñado desde las altas esferas de poder que el sistema permite luchar por beneficios personales o sectoriales, incluso acudiendo a la trampa y al engaño. Se han perdido valores, principios y también se ha perdido la capacidad de ruborizarnos ante fuertes señalamientos de corrupción y mediocridad.
Se puede percibir desde hace muchos años que los más reacios a alcanzar un verdadero Estado de Derecho se encuentran precisamente al frente de las instituciones encargadas de construirlo. Estado de Derecho es aquel que respeta la Constitución, los derechos fundamentales y la separación de poderes. El ciudadano humilde, el trabajador, el que paga sus impuestos, el funcionario y el empleado público honesto e incapaz de apoderarse de dineros ajenos, el que respeta los derechos fundamentales y guarda reverencia a las instituciones, contribuye más a la creación del Estado de Derecho que aquel funcionario corrupto e irresponsable que para beneficios propios o de sectores que representa, engaña a la población con discursos confusos. El Estado ha garantizado la impunidad a demasiados delincuentes de cuello blanco. La oficina del fiscal está saturada de señalamientos de muchos funcionarios sobre actuaciones poco transparentes en el ejercicio de sus cargos. Las instituciones encargadas del control y la fiscalización de los patrimonios de los funcionarios públicos no hacen mucho para evidenciar esos enriquecimientos injustificados. El sistema judicial tampoco ha puesto sus mejores esfuerzos para contribuir a contrarrestar la plaga de la corrupción. Al contrario, tradicionalmente, el sistema judicial también ha participado de la fiesta. Nuestro sistema judicial ha frustrado los avances sólidos a la democracia, cuando se ha visto sometida a los otros poderes del Estado y a los poderes fácticos. Cuando las cúpulas judiciales han permitido las intromisiones indebidas o cuando han servido de instrumento para la configuración de una falsa democracia tejida con las fragilidades que en estos días ha quedado al descubierto. La Sala de lo Constitucional ha juzgado demandas concretas presentadas por ciudadanos de toda condición social y económica, hombres y mujeres, que reclaman a otros poderes el ejercicio abusivo de sus funciones. No tenemos agendas políticas ni estamos orientando las sentencias en función de favorecer ni perjudicar corrientes ideológicas de izquierdas, de derechas ni de centros. La Sala de lo Constitucional no confronta con ningún poder, sino que resuelve demandas planteadas por los ciudadanos que reclaman al poder violaciones constitucionales. Los constituyentes de 1983 han comisionado a este tribunal y a ningún otro como su máximo defensor, al decir en su artículo 183 que la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Quiero hacer un rápido recorrido de algunas manifestaciones concretas en casos puntuales en los cuales la actual Sala de lo Constitucional ha reconocido los derechos de los demandantes. Y este recorrido lo hago con el propósito de evidenciar que los temas electorales son uno de los tantos temas que la Sala de lo Constitucional ha abordado. Voy a mencionar 10 sentencias en donde se reconocen distintos derechos fundamentales y que lo hemos estudiado y lo hemos deliberado con igual preocupación y responsabilidad que lo hemos hecho también con los temas electorales. El primer tema, derecho a la libertad en los casos de desaparición forzada. En un proceso de habeas corpus seguido a favor de una niña menor de edad desaparecida durante el conflicto armado, la Sala declaró judicialmente el desaparecimiento forzado por parte de agentes del Estado. Se estableció que el batallón Atlacat realizó un operativo militar en la zona el día del desaparecimiento y se ordenó a la Fiscalía investigar e individualizar a los autores. Esta sentencia constituye un importante precedente que permite traer al presente el tema de los desaparecidos durante la guerra. Segundo tema, obligación de discutir leyes antes de su aprobación. Declaramos inconstitucional una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en el gobierno anterior por no haberse permitido la discusión de parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a pesar de la solicitud e insistencia de algunos diputados, entonces de la oposición, para provocar el debate sobre la conveniencia o no de dicha ley. Atendiendo el texto constitucional, toda ley antes de ser aprobada debe ser previamente discutida. Y por lo tanto, sentamos el precedente de que las leyes deben ser discutidas por la Asamblea Legislativa. Tercero, prohibición de perdonar deudas a favor del Estado. Declaramos inconstitucional un decreto legislativo aprobado en el año 2003, destinado a perdonar las multas de tránsito impuestas a empresarios de autobuses y a particulares por un monto de cerca de $30 millones,
A pesar de existir una disposición expresa que prohíbe dispensar el pago de las deudas a favor del Estado, la Asamblea Legislativa desconoció dicha disposición constitucional. Ese mismo año, 2003, fue presentada la demanda y resuelta hasta el año 2009, que nosotros tomamos posesión. Cuarta, Ley General del Presupuesto. Declaramos inconstitucional unos artículos de la Ley General del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, por cuanto autorizaba al órgano ejecutivo a realizar transferencias de fondos de un ministerio a otro sin control de la Asamblea Legislativa. En la sentencia también se dijo que ningún dinero público debe estar exento de control y por ende se determinó que no es legal la existencia de las denominadas partidas secretas. 5. El derecho de libertad de expresión y honor. Declaramos inconstitucional el artículo 191, inciso 3 del Código Penal, vinculado al derecho de libertad de expresión, por cuanto excluía de toda clase de responsabilidad a los dueños de medios de comunicación, gerentes, editores o conductores de programa, aun cuando ellos mismos contribuyeran a la comisión de delitos contra el honor. En esta sentencia se delimita con claridad el papel de los periodistas y se contrastan dos derechos constitucionales enfrentados, el de libertad de expresión y el derecho al honor. Se determinó que los periodistas están obligados a informar la verdad y que deben fundarse en fuentes verificables, porque se consideró que lo contrario, al informar con desprecio a la verdad o sin fuentes sustentables, se contamina la opinión pública y coloca al ciudadano en el riesgo de tomar decisiones erróneas. 6. Pena máxima de prisión. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la pena máxima de 75 años de prisión, porque supera el promedio de vida de un salvadoreño, que son 72 años, y convierte 75 años en una verdadera pena perpetua. Y además porque no se atiende al principio resocializador de la pena prevista en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por otro lado, en la misma sentencia, como producto de diferente reclamación, se sostiene que la Fiscalía General de la República no tiene el monopolio de la acción penal, que la consideración tradicional de que la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal no tiene asidero ni constitucional ni legal. Esto significa que frente a la negativa del fiscal de presentar un caso ante un juez, puede la víctima prescindir incluso de la persecución fiscal, acudiendo directamente a los tribunales de justicia. En este tema se exhorta a la Asamblea Legislativa para que regule los mecanismos procesales que habiliten a las víctimas a acudir directamente a la justicia frente a la renuencia del Fiscal General de la República. También en esta misma sentencia se dijo que los criterios de oportunidad, es decir, aquellos beneficios orientados a favorecer a un delincuente porque presta una colaboración, por ejemplo, son criterios que dependen del fiscal, pero también es cierto, se dijo en la sentencia, que la víctima no está obligada a aceptar esa atribución del fiscal y que por lo tanto la víctima puede acudir directamente a los tribunales aún contra aquellos delincuentes que el fiscal ha decidido prescindir su persecución penal. De ahí que se ordena en la sentencia de que toda vez que el fiscal decida favorecer con un criterio de oportunidad a un delincuente, tiene que contar con la autorización de la víctima. Y si la víctima no está de acuerdo, el fiscal está obligado a autorizar la persecución privada cuando la víctima tiene interés en ello. 7. Comisión Especial Investigadora de la Inspectoría de la PNC. Declaramos inconstitucional un acuerdo legislativo de nombramiento de una comisión especial investigadora sobre posibles abusos de la Inspectoría de la PNC contra miembros de esa institución. Las razones por las que declaramos inconstitucional dicho acuerdo fueron dos. La primera es que se vulneró el carácter extraordinario que deben tener las comisiones especiales, pues no se determinó los asuntos concretos de investigación y se autoatribuyó un mecanismo de control que compete a otros entes administrativos o jurisdiccionales e incluso a comisiones permanentes dentro de la misma Asamblea Legislativa. Y el otro motivo es porque las motivaciones de crear una comisión de esta naturaleza, en este caso concreto, no es de interés nacional, sino que tenía por objeto indagar ciertos procedimientos disciplinarios abiertos contra un grupo determinado de miembros de la PNC.
8. Derechos de igualdad. La Sala de lo Constitucional ha amparado a varios hombres que han reclamado violación al principio de igualdad mediante la aplicación de una disposición contenida en la ley del Instituto Nacional de las Pensiones de Empleados Públicos, por cuanto fija entre los requisitos para poder gozar de los beneficios de una pensión para las mujeres la simple comprobación del fallecimiento de su cónyuge, y para los hombres, además de la comprobación del fallecimiento de su cónyuge, le exige que demuestre que está inválido. 9. Derecho a protección de datos personales. Amparamos a una asociación dedicada a exigir la protección de datos personales que demandó a otra asociación que tiene una base de datos policiales, judiciales, personales, bancarios, patrimoniales de más de 4 millones de salvadoreños. Una empresa privada dedicada a la comercialización de los datos, con la banca y con otras instituciones que ofrecen productos al crédito. En esta sentencia se ordenó a esta empresa que se abstuviera de continuar comercializando los datos personales de los ciudadanos, salvo que cuenten con autorización expresa del titular y a quien deben permitírsele las respectivas correcciones. 10. Declaramos inaplicable una interpretación auténtica del decreto legislativo que interpretaba auténticamente el artículo 6 y 307 del Código Procesal Penal, por cuanto estipulaba una forma de contabilizar los plazos de la detención provisional de manera diferente a la jurisprudencia constitucional. La Asamblea realizó una interpretación auténtica que se contabiliza el plazo de la detención provisional hasta la sentencia de primera instancia, insinuando que una persona detenida puede pasar indefinidamente mientras se tramita un recurso de casación. Esto es importante porque la Sala de lo Constitucional traía el precedente de que el plazo de la detención se contaba hasta que la sentencia condenatoria está firme. Y este precedente es importante porque haber declarado inaplicable una interpretación auténtica impide a la Asamblea Legislativa que evada una jurisprudencia constitucional por la vía de una interpretación auténtica. Integramos una Sala de lo Constitucional imparcial e independiente. Este principio, el de independencia, debe verse como un derecho de los ciudadanos a ser juzgados con parámetros jurídicos exentos de influencias reales o aparentes, directas o indirectas, de ningún otro poder político, público o privado. Consecuentemente, el juez debe evitar en lo posible las interrelaciones con los grupos de poder, especialmente abstenerse de participar en cualquier actividad política partidaria. El principio de independencia no implica que el juez se encuentre exento de censura por las decisiones o comportamientos que demuestren el ejercicio de su cargo. La sociedad en general y los grupos de poder pueden válidamente convertirse en verdaderos mecanismos de control social sobre los administradores de justicia, toda vez que ese control se haga respetando los criterios jurídicos del funcionario expresado en las resoluciones y sin injerencias inapropiadas. Hemos sostenido en una sentencia que las críticas fuertes contra un funcionario público por el ejercicio del cargo son válidas, pero que tienen como límite el honor y la vida privada. El derecho cambia y, consecuentemente, el juez cambia. En las democracias modernas ya no se concibe al juez simplemente como la boca de la ley. La función del juez actual no se limita a mirar la literalidad de la ley. Estamos invadidos de miles de ordenamientos nacionales e internacionales. Y es que el juez de hoy hace un cuestionamiento crítico de los actos del legislativo, creadores de la ley, y del acto del ejecutivo que promulga la ley, porque le corresponde vigilar la legislación secundaria que se ajuste a la Constitución y al derecho internacional. El juez se convierte en el último fiscalizador de los actos de poder, evitando las arbitrariedades o sus desbordamientos. Un juez que no es independiente y atiende a ciegas los mandatos de los otros poderes corre el riesgo de convertirse en cómplice de las violaciones a los principios constitucionales o al derecho internacional, pero sobre todo desatiende este principio de independencia. Desde la Sala de lo Constitucional estamos interesados en garantizar los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, en promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, en manejar con austeridad los recursos otorgados al Poder Judicial, en combatir la corrupción del sistema judicial, en volver eficiente la sección de probidad y convertirla en una oficina que contribuya a la persecución de funcionarios corruptos o que se han enriquecido injustificadamente en los cargos públicos.
Hemos dado bastantes muestras de que se terminaron las injerencias indebidas, los telefonazos y las órdenes provenientes de sectores políticos o económicos. Estas son razones poderosas para afirmar que el Estado de Derecho no solo tiene enemigos dentro del propio sistema, como dije antes, sino también muchos hombres y mujeres comprometidos en ejercer correctamente sus competencias. Muchas gracias. Ya no estamos como las salas anteriores, que han hecho también su labor y han creado precedentes muy importantes en materia de jurisprudencia, aplicando el derecho internacional de los derechos humanos de manera esporádica, sino de manera sistemática. Porque es parte de nuestro sistema jurídico y es parte de las herramientas de que tenemos que echar mano para interpretar extensivamente la Constitución y brindarle mayores niveles de protección a los ciudadanos. Y de esa manera hemos aplicado los tratados internacionales más importantes que ha ratificado El Salvador en la ONU, en las Naciones Unidas, para proteger a la niñez, para proteger a las personas frente a la discriminación, para proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos, etc. Hemos aplicado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos del Niño, etc. No es derecho extranjero, es derecho internacional propio de nuestro sistema jurídico. Pero también, para cumplir con este amplio mandato, por razón de la materia que nos impone la Constitución, hemos acudido a los precedentes valiosos de la Sala, de otras composiciones anteriores, para seguirles dando vida, y también a la jurisprudencia internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hicimos de manera muy rica y muy amplia en una sentencia que fuimos brutalmente criticados, que es la sentencia de la colisión de libertad de expresión versus el derecho al honor. Se creyó que estábamos atacando a los periodistas cuando lo que hicimos en el fondo en la sentencia es proteger el periodismo en este país, sin sacrificar el derecho al honor de las personas, pero sí otorgando una protección reforzada a los periodistas cuando están criticando el poder político del Estado y cuando están criticando a los jueces y a la Sala Constitucional. La crítica pública, dijimos, no es punible en este país. Y la crítica pública no solo cuando hacen los periodistas, cuando la hace el ciudadano, cuando la hacen las ONGs, cuando la hacen las universidades, cuando la hacen los articulistas de los medios de comunicación. No puede ir nadie a la cárcel ni ser sancionado cuando critica al poder, pero sí cuando difama deliberadamente, con ánimo de difamar. Pero también establecimos claramente reglas sobre la carga de la prueba, no para la víctima, sino para el victimario. Hemos acudido pues al derecho internacional y como referente también hemos seguido actuando como extraños, vistos por algunos. Hemos tomado como referente no vinculante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y como referente también jurisprudencia no vinculante en estricto sentido, pero para que se sepa que no estamos creando jurisprudencia a la deriva, al antojo nuestro, sino también como referente que otros tribunales de avanzada constitucional en el mundo lo están haciendo, como el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Español, la prestigiosa Corte Constitucional de Colombia, la Sala Cuarta de Costa Rica, la Suprema Corte de Argentina, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, etc. Y este mandato que lo ejercemos a través de los tres procesos, el amparo, el habeas corpus y la inconstitucionalidad de las leyes, en donde se refleja la justicia constitucional, requiere fundamentalmente como piedra angular de la independencia judicial. Sin independencia judicial no puede haber justicia constitucional en este país. Sin independencia judicial y sin separación de poderes, que es lo que está en cuestión en este momento, en la coyuntura actual, que no es una crisis que ha quebrantado la institucionalidad democrática del país. Por supuesto que es problema serio lo que está sucediendo, pero no estamos en el caos, ni vamos a llegar al caos. Requiere que se respete la independencia de todos los tribunales y jueces del país, desde el juez de paz del último rincón del país hasta la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y las demás salas de la Corte Suprema. Y por supuesto esto tiene que ser el reflejo de la separación de poderes que no ha sido la práctica precisamente en este país. En este país la Corte Suprema antes de la guerra se elegía en el Estado Mayor de la Fuerza Armada. Los jueces de paz eran preseleccionados de acuerdo a la cuota, en proporción a la cuota que los partidos tenían en la Asamblea Legislativa.
los acuerdos de paz trastornaron para bien del país las reglas del juego en el sistema judicial. Se fortaleció la carrera judicial, se fortaleció la independencia judicial, los derechos humanos, el debido proceso, entre otros avances que tuvimos. Pero tenemos que avanzar más. Y desde la justicia constitucional podemos avanzar sensiblemente por los efectos generales y obligatorios para todos del control constitucional de las leyes. Y nos ha generado problemas, amenazas, señalamientos, difamación, pero como decía el presidente, eso no nos va a detener. Vamos a seguir adelante hasta el último día que estemos en la sala constitucional. Y estos son los grandes retos del Estado de Derecho en este país. Por eso, desde la UCA, estamos trabajando desde hace más de un año en fomentar la cultura de respeto al Estado de Derecho en El Salvador. Que el Estado de Derecho no es un mero Estado de legalidad. Antes que ser un Estado de legalidad, el Estado de Derecho es un Estado de constitucionalidad, donde se respeta la supremacía de la Constitución, donde existe la jerarquía de las normas, donde hay imperio del derecho para todos, para gobernantes y gobernados sin excepciones, donde no hay impunidad para nadie, donde la justicia opera para todos y no solo pique el calcañal de los descalzos, como decía Monseñor Romero. El Estado de Derecho con el que soñamos, con el que queremos seguir construyendo en este país, es un Estado de justicia, es un Estado de garantías para todos, sin exclusiones, para ricos y pobres, para nacionales y extranjeros. Es un Estado donde garanticemos la seguridad jurídica que tanta falta nos hace para el desarrollo de este país. Seguridad jurídica para los pobres, pero también seguridad jurídica para los extranjeros que quieren invertir en este país y generar más empleo y combatir la pobreza, que es donde tenemos que enfilar las energías ahora. Quiero concluir diciéndoles que nos han dicho de todo porque estamos emitiendo toda esta amplia gama de sentencias sobre diversidad de temas, para todos los sectores, porque así lo han reclamado los ciudadanos. Pero me ha llamado la atención que alguien nos llamó rebeldes, los magistrados rebeldes, los 4 rebeldes, porque dicen que nos hemos rebelado frente a la Constitución y frente a los otros 2 poderes del Estado. No obstante que somos defensores de la Constitución. Pero yo les quiero decir que sí somos rebeldes. No les he pedido a mis colegas el permiso de esa afirmación colectiva, pero no tengo duda con lo que voy a decir que van a sentir conmigo. Somos rebeldes y vamos a seguir siendo rebeldes. Pero ¿frente a qué somos rebeldes? Frente a la injusticia en este país, frente a la impunidad, frente a la negación de la justicia, frente a la corrupción judicial somos rebeldes, frente a la violación a la Constitución somos rebeldes. Y así vamos a seguir siendo rebeldes hasta nuestros últimos días. Muchas gracias.